Aló, 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 hermanos. Muy buenas tardes a todos los hermanos en esta noche, que es viernes, octubre 12 del 2018. Tengo las 6 de la tarde con 57 minutos. Hoy día seguimos nuestras reuniones de pláticas. Terminamos la semana pasada con los viajes de Pablo. Esta vez vamos a estudiar en este mes que se denomina de la Reforma, por lo que Martín Lutero puso sus 95 tesis en Wittenberg. Entonces, como parte de eso, vamos a leer y estudiar lo que tiene que ver el credo de Calcedonia, el credo de Calcedonia. Nosotros somos cristianos que nuestra doctrina está enraizada en las escrituras y que se ha necesitado, de acuerdo a la historia, a las necesidades externas, a que concilios de iglesias creen confesiones y credos con el propósito de establecer la doctrina ortodoxa cristiana y al mismo tiempo rechazar y refutar las herejías que tienen que ver o que afectan la persona de Cristo. Y esto es bueno para nosotros saber, porque nuestra historia no comenzó en 1700 ni en 1500, sino va desde el tiempo de los apóstoles. Tenemos más de 2000 años en donde nosotros, como cristianos históricos y bíblicos, podemos decir que tenemos una rica historia. Uno de los grandes problemas que no se sabe esto es porque que dentro del evangelicalismo se pierde, no les interesa ni estudian lo que tiene que ver con la historia de la iglesia cristiana. Bueno, el credo de Calcedonia es importante dentro de la Reforma. Es lo que une a las iglesias reformadas, a la iglesia católica y también a la iglesia ortodoxa, porque tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Eso lo vamos a ver hoy. Entonces, ah, antes de seguir, vamos a nosotros a hacer una oración para continuar con nuestro tema en esta noche. Entonces me acompañan para hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu palabra y la sana doctrina siempre sea preservada en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces de esta forma vamos a iniciar y vamos a ver qué es el credo de Calcedonia, por qué se llama así. Voy a poner entonces aquí para que vean lo que es el credo de Calcedonia, ¿no? Este credo fue adoptado en el Cuarto Concilio Ecuménico, celebrado en Calcedonia, ubicado en lo que hoy es Turquía, en el año 451, como respuesta a ciertos puntos de vista heréticos sobre la naturaleza de Cristo. Este concilio estableció la visión ortodoxa de que Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, que están unificadas en una persona. Ahora, quiero leerlo otra vez porque es necesario que se entienda. Esto no se enseña en círculos evangélicos, independientes, pentecostales, menos carismáticos. La iglesia cristiana tiene más de 2000 años de existencia. Durante esos 2000 años de existencia, cada década y siglo, especialmente durante los primeros 500 años, han surgido concilios. Esos concilios era necesario que suceda por asuntos doctrinales. Doctrinales. Usted tiene que saber eso porque es parte de nuestra historia cristiana.
¿no? Es como el árbol genealógico de usted. Usted sabe quién es su papá, su mamá, pero también sabe quién es el papá y la mamá de su papá, el papá y la mamá de su mamá. 4 abuelos tiene usted. Si indaga más, va a saber quiénes son los padres de sus abuelos. Son 2, 4, 6, 8, 8 personas más. Entonces, todo eso es su árbol genealógico. Usted proviene de una familia donde le enseñan valores, donde le enseñan tradiciones, hábitos, costumbres. Usted crece, esa es su familia, ¿no? Conoce quién es el primo. Entonces, en el cristianismo somos una familia y diversa, diversa. Hay la mayoría católicos romanos, los evangélicos dicen que no son cristianos, pero ya sea que enseñen o no, es parte del cristianismo. La iglesia ortodoxa rusa, parte del cristianismo. La iglesia del Oriente, también del cristianismo. La iglesia ortodoxa griega, también del cristianismo. Recientemente, hace unos 500 años, 600, las iglesias reformadas, que también tienen diversidad, están divididas. No hay una iglesia reformada. Está luteranos, calvinistas. Dentro de los calvinistas de Calvino hay también división particular. Y al final ya de todo, en los Estados Unidos surge un movimiento que se llama evangelicalismo. Ese movimiento es propiamente norteamericano, norteamericano. Ellos están divorciados de la historia de la Reforma, del catolicismo y de los ortodoxos. Y digo, es netamente americano, el evangelicalismo. Y su hijo del evangelicalismo, su hijo, es el pentecostalismo. Ese es su hijo. ¿Se dan cuenta? Eso está inclusive más divorciado de todo el mundo. En el año 1900, hace un siglo, nace el pentecostalismo. Antes no había pentecostalismo. Entonces, como es producto norteamericano de los Estados Unidos, English, de ahí se va México, Centro y Sudamérica. Entonces, si usted va a una iglesia pentecostal o conoce a alguien, no es origen de su país. Su origen viene de los Estados Unidos de América. Entonces, si se dan cuenta, una variedad dentro del cristianismo. Pero el problema está justamente en la doctrina. ¿Qué es lo que se cree de Cristo? Para ilustrar el ejemplo, la importancia de conocer, los Testigos de Jehová es una secta norteamericana. Nació a fines del siglo XIX en los Estados Unidos. Religión yanqui, americana, estadounidense. Una secta. Ellos dicen que Jesucristo es hijo de Dios, pero no es Dios. No creen en la Trinidad y que es hermano, ¿no? En alguna medida de Satanás. Y tienen toda una teoría, doctrina referente a Jesucristo. Su Biblia se ha cambiado. Inclusive su sacrificio de Cristo ellos no lo ven como nosotros lo vemos. Entonces, algo parecido así existió en los primeros siglos, referente a la naturaleza de Cristo. Por eso se hizo el concilio de Calcedonia, donde vinieron bastantes obispos de ese tiempo. En ese tiempo no existía lo que se conoce las divisiones de las iglesias hoy en día. No había reformados, menos evangélicos y mucho menos pentecostales. No existían esas cosas. Estamos hablando del siglo V después de Cristo. Entienda eso. ¿Qué dice la primera parte, no? Bueno, este credo, como ya dice, fue adoptado en el cuarto concilio ecuménico. O sea, hubieron más de 4, pero en el cuarto se adoptó este credo, que se celebró en Calcedonia, que está en Turquía, en el año 451, como respuesta a ciertos puntos de vista heréticos. Mira, había gente que tenía herejía en cuanto a la naturaleza de Cristo.
y estableció ese concilio la visión ortodoxa. Ortodoxa significa correcta, la doctrina sana, eso significa ortodoxa. De que Cristo tiene, ¿cuántas naturalezas tiene Cristo? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Tres o dos? ¿Cuántas naturalezas tiene Cristo? Es fácil. Cristo tiene dos naturalezas. ¿Cuántas personas hay en Cristo? ¿Una o dos personas? Porque eso se estaba hablando en el concilio de Calcedonia. Había muchas posiciones heréticas en cuanto a la persona de Cristo. Y eso es algo que muchas personas no saben. El, el tratar de no entender llega a muchas conclusiones heréticas. El concilio de Calcedonia entonces concluye como respuesta a las diversas posiciones heréticas que en Cristo existen dos naturalezas, una divina y una humana, en una persona, en una persona. Vamos a ver más adelante por qué decían eso. El credo calcedonio fue escrito en medio de la controversia entre las iglesias occidental y oriental. Eso es muy importante que se sepa. Lo voy a poner acá. El credo de Calcedonia se escribió, ¿no? Se escribió en medio de la controversia entre las iglesias occidentales y orientales sobre el significado de la encarnación o la cristología. Eso es muy importante, hermano. La encarnación, ¿qué significa? ¿Es Dios hecho hombre o el hombre se hizo Dios? Las cosas son dos significados totalmente diferentes. Si uno dice el hombre se hizo Dios, entonces está contradiciendo el concepto de que Dios se hizo hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos debates teológicos que se hizo en el quinto siglo eran importantes para definir qué creemos nosotros de la persona de Cristo. Si uno no conoce esto, uno puede inclusive llegar a conclusiones heréticas sin saberlo. Por eso, nuestra historia cristiana es exquisita, es rica en temas teológicos, en temas teológicos. Y voy a tratar de, en este mes de la Reforma, que se dice octubre, de traer estos conceptos teológicos para que su teología sea robusta, sea sólida, sea bien fundamentada en lo que se refiere a la persona de Cristo. ¿Qué más dice? La influencia eclesiástica del emperador bizantino y la supremacía del Papa romano. O sea, habían dos posiciones. La influencia del emperador bizantino, que era del Oriente, y la supremacía del Papa romano en Roma. Las iglesias occidentales aceptaron fácilmente el credo calcedonio, pero algunas iglesias orientales no lo aceptaron. Es cierto, las iglesias cristianas cópticas de Egipto no aceptan el credo calcedonio. No lo aceptan. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes sepan. Por eso dije, hay variedad de cristianismo. En América Latina, el más conocido de siglos es el catolicismo romano. Pero en Europa oriental y en el Oriente, en Asia, Rusia y en África, existen otras tradiciones cristianas que van inclusive desde el primer siglo del cristianismo. Las iglesias ortodoxas, que hay varias, la griega, la rusa, del Oriente. Unas hablan griego, otras hablan otro tipo de idioma, el sirio, ¿no? El lenguaje siriaco, en donde dicen que está ciertos documentos apostólicos en idioma arameo. La Biblia siriaca es una Biblia que generalmente no se lee mucho en el occidente,
pero hay algunos lugares donde han traducido del siriaco al español. Entonces, si se dan cuenta, nosotros somos una gran familia cristiana, histórica. No podemos nosotros decir, no, oh, esto es solamente mío. No, afuera hay otros cristianos. Difiere de nosotros en muchos temas. Increíble, ¿no? Difiere en muchos temas. Pero son cristianos. Pero ¿dónde se marca el límite entre decir, bueno, estos ya son heréticos y estos ortodoxos? Es justamente en conocer lo que la iglesia durante siglos ha mantenido como ortodoxa. Uno de esos puntos es la cristología o el estudio de Cristo. Y eso es algo que usted, como cristiano, debe saber. Sí, hay gran diferencia entre conocer la historia del cristianismo y saltar como chapulines en cualquier secta. No, saltar no es teología. Usted no aprende nada aplaudiendo y saltando, ni gritando. Nada, ni cercano. Pero uno sí tiene que aprender. El consejo de Pablo a Timoteo es, ocúpate en la lectura. Déjeme repetir, ocúpate en la lectura. Entonces el cristiano es un lector. Lector. ¿Qué es lector? Pues alguien que lee. Alguien que lee. ¿Qué más dice? El credo adoptado mantuvo específicamente las dos naturalezas distintas de Cristo, divina y humana. Divina y humana. Frente a la enseñanza de Eutiques. Eutiques enseñaba que Cristo tenía una sola naturaleza, una mezcla de humano y divina. El eutiquianismo también se conoce como monofisismo. Esa es la doctrina de las iglesias cópticas en Egipto. De monos, único, y physis, naturaleza, ¿no? Monos es una palabra griega que significa uno. Por eso ahí viene la palabra monoteísmo. Teísmo es Dios, mono, uno. Nosotros somos monoteístas. Y tengo que decirlo bien. No preste atención al vulgar que dice, bueno, mono está hablando de changos. No, no, no estamos hablando de chimpancés. Mono implica, significa uno, monoteístas. Monoteístas, o sea, somos una religión monoteísta, igual que el judaísmo, igual que el islam. Dentro de ese límite estamos como monoteístas. Aunque los críticos de la Trinidad dicen que no somos monoteístas porque creemos que Dios son tres personas, la Trinidad. Usted va a escuchar mucho de los heréticos testigos de Jehová van a decir, oh, ustedes creen en tres dioses. Eso es una falacia, esa es una caricatura de la Trinidad, porque no existe en ninguna parte de la historia ningún obispo que enseñe que la Trinidad significa tres dioses. No existe eso. Por lo tanto, es una caricatura deshonesta de estas personas que son heréticas, mal llamados testigos de Jehová, entre otros que hay ahí. Entonces usted como estudiante de teología, porque esto es teología, una de las cosas que no vamos a hacer aquí, o no me va a escuchar a mí, es que yo les voy a ordenar que ustedes salten o aplaudan. No, yo nunca voy a promover esas actividades. Aquí promovemos el estudio cabal, serio, de las escrituras y de la teología cristiana. No hay tiempo para jugar, ni para hacer enseñanzas extra o fuera de lo que tiene que ser. Así que usted, como una persona intelectual que es, va a adquirir el conocimiento para que usted vaya formando su idea de lo que es
la doctrina cristiana histórica. Es muy importante, hermano. Y esto es serio. Si no fuera serio, yo no estuviera acá, tal vez estuviera mirando un partido de fútbol por ahí. No, pero esto es serio, porque es doctrina cristiana. Entonces, esta es una forma muy, pero muy efectiva de transmitir. ¿Qué más dice? Dice, frente a la enseñanza de Eutíquez, que Eutíquez confundía tanto la verdadera humanidad de Cristo como su verdadera deidad. O sea, Eutíquez se confundía, él no entendía, y habían varios, me llevaría más tiempo, tal vez un día más adelante voy a mostrarle todas las teorías increíbles referente a la cristología. Cristología, Cristo de Cristo, logía, tratado, estudio de Cristo. ¿Ok? Entonces, para este tiempo, usted ya es una persona versada en términos teológicos. Muy bien, procedemos entonces a seguir desarrollando este tema. Y dice, confunde tanto. Entonces, ¿por qué él confundía? Entonces, hay una reunión de obispos en el Asia. Turquía está en el Asia, ¿no? En el cuarto concilio ecuménico. Ahora, la palabra ecuménico, hoy en día muchos evangélicos también lo toman, lo demonizan. Dice, oh, ecuménico, eso es del demonio. O sea, todo es del demonio para los evangélicos. Todo es del demonio. El chip del anticristo que te van a poner. Entonces, yo no sé de dónde sacan esas historias o mitos. ¿Ok? Sin embargo, una de las cosas que tenemos que entender es que la naturaleza de Cristo estaba en juego. Fue atacado por Ario, que negaba la divinidad de Cristo. Él es el padre de los modernos testigos de Jehová. Y habían otros más. Entonces, más adelante le voy a presentar todas esas herejías que surgieron. Entonces, por eso se tiene que hacer este concilio. ¿Qué más? Sigamos más adelante. Bueno, dice, ok, vamos entonces a pasar al credo. Entonces, en esta parte del credo, yo lo he dividido, pero lo voy a poner aquí y vamos a ir parte por parte. Vamos a ver dónde lo pongo. Ok, primera parte que voy a poner. Lo he dividido así, ustedes me van a seguir. Entonces vamos aquí, credo de Calcedonia. Recuerde, si tiene amigo pentecostal o evangélico, que aprendan historia. Dice así, credo de Calcedonia. Por lo tanto, siguiendo a los santos padres. ¿Quiénes son los santos padres? Voy a ir haciendo una exégesis. Voy a ir haciendo una exégesis. Alguien dice, ¿y qué es exégesis? Esa es una buena pregunta. Bueno, Jesús hizo exégesis. Exégesis tiene que ver justamente con aquello que nos ayuda a nosotros a estudiar, a indagar, a sacar, a excavar el significado de las palabras de una oración. Muy bien, entonces, ¿quiénes son los santos padres? Cuando dice ahí, de acuerdo a los santos padres, ¿quiénes son? Bueno, cuando escribieron este credo, ellos tenían en mente, por ejemplo, a Ireneo, a Hipólito, a Gregorio, a Pedro de Alejandría, a Metodio, a Cirilo de Jerusalén, a Efraín el Siriaco, a Atanasio, Epifanio de Salanís, Ambrosio de Melán, Gregorio de Nacián, Jerónimo, Teodoro
de Moxuestia, Cirilo de Alejandría, John Casiano, el concilio de Efesios, Vicente de Lerix, entre otros. Estos tenían en mente ellos cuando dijeron, de acuerdo a los santos padres. Todos, con un acuerdo, en acuerdo, todos, Iglesia Universal, Iglesia Católica, claro, los amigos evangélicos se jalan los pelos porque dicen, pero qué escándalo, dijeron católicos, son papistas. Nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. Por eso el evangelicalismo ha atrofiado el pensamiento crítico de sus adherentes. Así que usted ahora ya no es así. Católico significa universal, porque la iglesia es universal. Así, simple. Sigamos entonces. Siguiendo a los santos padres, todos en un acuerdo, enseñamos a los hombres a reconocer. Ahora, es importantísimo, porque cuando dice enseñamos a los hombres, está incluyendo a cristianos y a no cristianos. O sea que este credo no es limitado a la iglesia local o a la iglesia universal. Este credo va a toda la humanidad. Es una confesión de fe. Muy bien. Entonces, ¿qué están enseñando? Mira lo que dice. Al mismo Hijo. Que todos tienen que reconocer al mismo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Está identificando. A la vez, Jesús. Mira lo que dice. Completo en la deidad. Fíjese lo que dice. Completo en la deidad. Repítalo. Completo en la deidad. Pero también dice hay una conjunción que es copulativa. Y completo en dónde? En la humanidad. ¿Se dan cuenta? Completo en deidad, completo en la humanidad. Ok, esas dos cosas muy importantes, hermano. Jesucristo es completo en la humanidad, completo en la deidad. Repítalo porque yo no quiero que usted se olvide de aquí. Recuerde, nuestro cerebro se olvida a los 5 minutos que termino mi mensaje y solamente usted se va a acordar el 10%. Significa que el 90% no se va a acordar. Entonces, la repetición de escucharlo, 15%, más repetición, 25%, otra repetición, 35%. Entonces, para recordar bien, no basta con escuchar. Y eso que uno presta atención. Imagina que el que no presta atención no se acuerda ni siquiera qué tema estoy hablando. Y cuando le pregunten qué hablaron, se va a quedar, no sé, déjame preguntar. Eso sucede en las iglesias, ¿no han visto en las iglesias? Pastor termina un sermón de 45 minutos, le preguntan, ¿de qué habló? Oh, déjeme preguntar al hermano que se sentó junto a mí. Entonces, ¿cómo es posible que vaya a la iglesia y no sepa de qué se habló? Entonces, si allí no se acuerda, imagínese aquí en internet donde yo no veo qué está haciendo usted, de repente está comiendo algo y no me está prestando atención a mí. Bueno, a mí para esto es importante, porque es teología cristiana. Entonces, usted me ve a mí, sabe que yo soy yo, no soy una máquina. Entonces, yo confío también usted preste atención. ¿Qué más? Dice aquí, a la vez completo en la deidad, completo en la humanidad, verdaderamente ¿qué? Mira lo que dice ahí. ¿Verdaderamente qué? Dios. ¿Verdaderamente qué? Dios. Esta es una refutación. Aquellos que decían que Jesús solamente era hombre. Es una refutación tremenda eso. ¿Qué más dice ahí? Que verdaderamente hombre. Oh, ok, muy bien. Entonces Jesús no solamente era verdaderamente Dios, pero también verdaderamente hombre. Esta es teología, hermano. Antes los niños sabían esto. Ahora los niños saben que es de escuela ni siquiera dominical, ni siquiera llevan la Biblia a la iglesia. Es triste, ¿no? Antes no había teléfono celular, antes había el libro, la Biblia.
Yo recuerdo que mi mamá me compró una Biblia tan gruesa que parecía un ladrillo en mi Biblia. Y mis amigos se burlaban de mí porque decían, ¿qué estás llevando ahí? Un ladrillo. Y yo, pequeño, ¿no? Me avergonzaba de llevar el ladrillo que era la Biblia, porque era muy gruesa la Biblia y tenía que leerlo pues así era. Ahora no, ahora uno lo pone en el bolsillo y nadie sabe a dónde vas. Dirá, mira, se está yendo a pasear al parque. Claro, porque no te ven con Biblia y tú contento, ¿no? Porque tienes aquí tu aplicación. Y no digo que está mal, está bien, ¿no? Práctico. Uno va, pone cualquier versión y lo está leyendo ahí en la iglesia, ¿no? Está leyendo ahí en la iglesia. Pero antes no era así, hermanos. Antes llevaban su Biblia así grandotota, así su Biblia, la abrían a ver, busquen en Colosenses. Se escuchaba el ruido de las páginas. No sé si usted se acuerda, pero yo en mis tiempos, bueno, no es que soy anciano, pero yo me acuerdo que sí, se escuchaba el sonido de las hojas de la Biblia. Hoy día no se escucha eso y, y ya, se acabó. Y hasta hay pastores aquí donde usan la tablet, ¿no? Ya tampoco llevan Biblia, su tablet aquí, y está leyendo. Primera de Pedro, capítulo 5. O sea, todo. No es tanto una crítica, pero es un señalamiento hasta donde el cristianismo ha evolucionado, ¿no? Evolucionado suena un poco raro, pero eso es, ha evolucionado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Dice aquí que consiste en un alma razonable, cuerpo de una sustancia con el Padre en relación con su divinidad. Este es importantísimo, hermano. Aquí es donde muchos se confunden porque nuestra mente no está preparada, no está preparada. Pero tiene que estar preparada. Cuando dice aquí, cuando dice aquí que a la vez completo en humanidad, verdaderamente hombre, que consiste un alma de una sustancia con el Padre, está hablando de su divinidad. Ahí dice. Y al mismo tiempo de una sustancia con nosotros en relación con su condición de hombre. O sea, Jesús completamente hombre, completamente divino en una sola persona. ¿Ok? ¿Qué más dice? Sigamos estudiando. Voy a poner ahora esta segunda parte del credo. Dice así. Dice, Él es como nosotros en todos los aspectos. Él, Cristo, es como nosotros en todos los aspectos, aparte del pecado. O sea que es humano como nosotros, pero no es pecador. Pero con respecto a su divinidad, engendrada, mire, la divinidad de Cristo, por el Padre ante antes de los siglos, Jesús. Pero, coma, sin embargo, escuche bien esa parte a muchos le va a poner la cabeza así envueltas. Con respecto a su humanidad, engendrada para nosotros los hombres y para nuestra salvación, ¿cómo se engendró? ¿Engendrada de quién? Alguien dice por ahí alguna palabrita que ya está ahí. ¿Engendrada de quién? De María la Virgen. ¿Y qué dice después? Esta frase es lo que vuelve locos a evangélicos y a pentecostales. Uf, los vuelven, pero bien locos. La Madre de Dios. Esto lo vuelve loco. Ellos dicen, no, 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 hasta se enojan con uno. Se quieren pelear por escuchar que María es la Madre de Dios. Cuando por siglos, escúcheme bien, por siglos, y esto incluye a los reformadores,
todos aceptaron la frase María, la Madre de Dios. Ahora, por ahí van a salir, no, pero ¿cómo es posible que por aquí, que por allá? Ya me sé esas historias de memoria. Así que no necesito por ahí que alguien ponga algo porque ya lo sé. Ya lo sé. Lo sé desde que yo era evangélico bautista, ahora que primero también lo sé. Así que no quiero frasecitas porque lo sé. Pero vamos a lo que ellos decían aquí. La doctrina ortodoxa enseña que Jesús en la carne fue engendrado para nosotros los hombres, para nuestra salvación, de María la Virgen, la Madre de Dios. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, reconocido en dos naturalezas. Escuche bien. Dos naturalezas. No se confundieron, o sea, lo divino no se mezcló con lo humano, ni lo humano se mezcló con lo divino. Sin cambio, no cambiaron, sin división, sin separación. Este es un misterio, ¿ok? Este es un misterio. Pero Jesús era una persona completamente hombre, completamente divino. Engendrado por el Padre antes de los siglos, engendrado por María ante los hombres. Fíjese bien, fíjese muy bien. Esto es, nunca se lo van a enseñar los amigos carismáticos y pentes. No, 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 ellos nunca la van a enseñar. Evangélicos tampoco. Estamos hablando doctrina. Esto es serio. Yo no quiero preguntas que no tienen nada que ver. Estamos hablando historia. Año 451, Concilio de Calcedonia. Concilio ecuménico. La palabra ecuménico no es como lo ven hoy muchos evangélicos. Oh, mira, que están haciendo trato con el demonio o el anticristo va a venir. Bueno, aparte que eso no tiene nada que ver con escatología. No saben ni lo que es el anticristo. Ecumenismo no tiene nada que ver con una herejía. Ecumenismo significa, viene de la palabra griega casa, los que son de la casa se reúnen. Es como usted tiene una familia. Por ejemplo, un ejemplo, la familia López. Bueno, la familia López es el papá, la mamá, el hijo, sobrino, primo, hermano, abuelo, abuela, tatarabuelo, tío sobre tío y más tíos y más tías, pues están en la casa, se reúnen en la casa. Algo así, de ahí viene la palabra ecuménico, o sea, los de la casa. No es palabra española, es griego. Nosotros, nuestro lenguaje español castellano de Castilla, tiene influencia griega. Si usted no lo sabía, influencia griega. Y muchos de nosotros tenemos nombres griegos. ¿No sabía usted eso? Pero sí, ese es otro tema que más adelante vamos a hablar acerca de los nombres también. Bueno, entonces, seguimos adelante, ¿no? Dice así, nos quedamos en sin separación. Muy bien. Y ahora viene la última parte y lo voy a poner, aquí está. Y luego vamos a hacer un pequeño comentario de esto. ¿Ok? Concilio de Calcedonia. Dice así, la distinción entre naturalezas, o sea, humana y divina, no se anula de ninguna manera por la unión. Escuche bien esto, hermano, escuche, lo voy a repetir. La distinción entre la naturaleza humana y divina no se anula de ninguna manera por la unión, sino que, ahí está la conjunción, sino que, recuerda, el sino que implica que lo que viene es una aclaración o algo contrastivo, por eso dice, sino que, ¿ok? Sino que las características de cada naturaleza humana y divina se conservan. Mire, se conservan. Lo divino es lo divino, lo humano es lo humano. Se conserva. Y se unen para formar ¿qué? Una persona.
y subsistencia, no como parte o separación en dos personas. Muy bueno esto, porque Euticos y otros por ahí decían que Jesús es una naturaleza en dos personas. Eso decía. O sea que hay dos personas en Jesús. O sea, bipolar. ¿No? Ustedes han escuchado a la persona bipolar que tiene dos personalidades. Hay una película que va a salir mucho aquí en los Estados Unidos, que Hollywood lo ha hecho, y interesante, porque estuve leyendo lo que va a venir, y arroja el tema de la multipersonalidad. Y es interesante porque presenta diferentes tipos de bipolarismo, en donde más de una persona, o personalidad, mejor dicho, vive dentro de la mente de alguien. Es interesante. Es un estudio que hacen los psiquiatras, psicólogos, referente a las personas. 2, 3 personalidades o 4 en una persona. En la mañana es como un bebé. En la tarde viene a ser como un anciano. Al mediodía como una persona de miedo. Y más tarde como una persona con seguridad. Inclusive cambian el tono de la voz y se transforma su físico. Fíjese. Ahora, en el tiempo el siglo V, cuando estaban hablando, la herejía era que Jesús era dos personas, una naturaleza. Otros decían que la naturaleza de Jesús, divina y humana, se mezclaban. O sea, no estaban así, subsistiendo, sino que se mezclaban. Al punto en que no se sabía, bueno, aquí no sabemos si este es ahora Dios o este humano, como que una bipolaridad. Jesús era visto como un bipolar. Entonces el concilio de Calcedonia, por eso pone aquí estas definiciones. Usted tiene que saber, hay una razón por qué utilizan esas palabras. Hay una gran razón. Dice, el mismo Hijo. Dice, cada naturaleza se conservan. Conservar significa que no deja de ser. Y se unen al mismo tiempo para formar una persona de Jesús y subsistencia. No como parte o separación en dos personas, sino una al mismo Hijo y único engendrado, Dios el Verbo Señor Jesucristo. Así como los profetas desde los tiempos primeros hablaron de él, y nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseñó, y el credo de los padres nos ha sido transmitido. Pregunta, escuche bien, ¿cuál credo de los padres es lo que se está refiriendo? Es lo que se está refiriendo los obispos del credo de Calcedonia. ¿Cuál credo? Ellos le dicen ahí, y el credo de los padres. ¿A cuál creen ustedes que se está refiriendo? Se está refiriendo al credo que fue inaugurado o hecho en Nicea en el año 325, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Bueno, aquí le voy a poner el credo de Nicea del año 325. Y aquí está, para su conocimiento. Ahí está. Dice aquí, creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Sustancia del Padre, o sea, es divino, divino, divino. Los testigos de Jehová rechazan esto. Bueno, ellos pueden rechazar todo. Y luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien fue hecho tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó, se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en el Espíritu Santo, y a los que dicen hubo un tiempo en que no existió, antes de ser engendrado, no existió y fue hecho de la nada o de otra hipóstasis de naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado,
sujeto de cambio, alteración, a esto los anatemiza la Iglesia Católica. Claro, recuerde, Iglesia Católica es Iglesia universal. Nosotros no somos sectarios. No, nadie, y escuche bien esto, y lo voy a decir aquí, tiene el derecho y la autoridad de Dios de crear su propia secta. Vuelvo a repetir, nadie tiene el derecho ni la autoridad de Dios de crear su propia secta. Con esa definición, usted analice las miles de sectas que hay. No tienen autoridad. Dios en Jesucristo estableció una sola iglesia. Es un tema que se debate hasta ahora. Pero lo que no es debatible es, nadie tiene la autoridad de Dios para decir, mañana voy a formar mi iglesia y tu esposa va a ser la profetisa y los hijos van a ser los sugieres, van a recolectar bastante el diezmo. Sin diezmo no entran a la iglesia. No, no existe eso. Eso es sectarismo. Tener mucho cuidado. Los que viven en Centroamérica, los que viven en México, ve a su alrededor y en Sudamérica. Para muchos es duro aceptar, pero es la verdad. No podemos nosotros fundar iglesias sin tener la autoridad, porque ya hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo, por los siglos y durante los siglos que existió. Pero en este caso de la cristología, todo el que negaba la doctrina cristocéntrica, la naturaleza de Cristo, humana y divina, engendrado por el Padre antes de los siglos y engendrado por la Virgen María, Madre de Dios, en una sola persona, es anatema. Así lo dice. Y este credo de Nicía del año 325 es aceptado por las iglesias históricas católicas, ortodoxas y reformadas protestantes. ¿Se dan cuenta que estamos hablando algo serio, hermano? O sea, usted aquí está agarrando un tiempo muy valioso. No tengo que hacer chistes ni contar historias graciosas para que usted se ría. No, eso no es mi estilo. Es simplemente teología, algo que usted va a aprender para su conocimiento cristiano. Muy bien, entonces, volviendo arribita, en la última parte dice que Él fue desde los profetas, hablaron de Jesús. Él, nuestro mismo Señor, nos enseñó y el credo de los apóstoles nos ha sido transmitido. Ahí está, credo de los padres. Entonces vemos que no hay una separación, sino hay una unión para formar una persona y subsistencia. Una de las preguntas que viene, y eso lo vamos a ver ahora, es ¿cómo es que María es la madre de Dios? ¿No? El evangélico se rompe la cabeza. Dice, no, ahí está mal, eso es paganismo. Paganismo. ¿Cómo se entiende que María es la madre de Dios? Es un concepto que nadie en el pasado lo discutía. Eso empezó con el evangelicalismo, el pentecostalismo, porque no conocen teología. No conocen. Es la verdad. Es la verdad. Pero ¿qué dicen? ¿Qué se entendió por el concepto de María, Madre de Dios? ¿Qué se entendió? Bueno, veamos lo que dicen aquí unos padres de la iglesia, porque, claro, padres de la iglesia también, esa palabra para el evangélico, no hay ningún padre, porque Jesús dijo, no le llamen a el padre. Bueno, es una pérdida de tiempo a veces hablar con los amigos evangélicos, pero en fin, voy a poner aquí lo que dijo Ireneo. Ireneo dijo, la Virgen María, siendo obediente a su palabra de Dios, recibió de un ángel las buenas noticias y escuche, que ella estaría y llevaría a Dios. Fíjese, Ireneo en el año 189. Ireneo dijo que María recibió la palabra
de las buenas nuevas de un ángel diciendo que en tu vientre vas a llevar a Dios. Madre de Dios. No había ningún problema de aceptar para los padres. Esta es historia. Si usted no sabe, bueno, es porque no lee. Así de simple. No es un misterio aquí, sino usted está descubriendo algo que nunca se lo enseñaron. Bueno, pues yo le voy a enseñar. Hipólito. Ese Hipólito era tremendo. Este es lo que dice Hipólito. A todas las generaciones, los profetas han pintado, ¿no?, los más grandes temas para contemplación y para acción. Así, ellos predicaron el advenimiento de Dios en la carne, escuche, en la carne, a este mundo. Su advenimiento, ¿no?, iba a ser por la mujer sin mancha, que iba a llevar a Dios, María, en griego, Theotokos, en la manera del nacimiento y crecimiento, y en la manera de su vida, conversación con los hombres, en su manifestación por el bautismo y el nuevo nacimiento para todos los hombres, y la regeneración por el bautismo. Eso lo dijo Hipólito. Muchos, claro, no leen nada en lo que refiere al padre de la iglesia. Usted va a decir, pero ¿quién es Hipólito, Ireneo? Son nombres desconocidos. Ireneo. Ireneo es mi vecino. Hipólito. Yo no sé quiénes son. Bueno, son padres de la iglesia que testifican acerca de la doctrina ortodoxa cristiana. ¿Me entiende? ¿Qué dijo Metodio? No, Metodio. Mientras el hombre viejo Simeón fue así exaltado y se regocijaba con gran alegría y un gozo santo, el cual habían sido hablado en la figura del profeta Isaías, que la Santa Madre de Dios. ¿Quién es la Santa Madre de Dios? ¿A quién cree que se refiere cuando dice la Santa Madre de Dios? A María. Fue en el año 305. ¿Ok? Y hay muchos más, cantidad. Cirilo de Jerusalén. ¿Usted nunca escuchó de Cirilo? Bueno, aquí le está escuchando a Cirilo. ¿Qué dijo Cirilo de Jerusalén? Que el Padre lleva el testimonio desde el cielo en su Hijo. El Espíritu Santo lleva el testimonio viniendo desde arriba en la forma de una paloma. El arcángel Gabriel lleva testimonio trayendo las buenas nuevas a María, y María es la Madre Virgen de Dios que lleva el testimonio. Ahí está, hermano. Eso es lo que creían y enseñaban la patrística, los padres de la iglesia. Y hay cantidad, yo aquí lo estoy poniendo una minísima parte. Muy bien. Ahora, alguien puede decir, sí, pero ¿y qué decían los reformados? Los reformados vinieron 1500 años después. Bueno, veamos lo que dicen los amigos reformados. ¿Quiénes son? En ese caso son prácticamente eh, Calvino y otros más. Y prácticamente aquí tengo referente a Juan Calvino, que viene a ser un gran teólogo, fue un gran teólogo reformado, y Lutero. Ellos tenían una idea muy particular en cuanto, por ejemplo, Juan Calvino, referente hablando del significado de María. Dice, hasta este día nosotros no podemos dejar de gozarnos de la bendición traída a nosotros en Cristo, sin pensar al mismo tiempo, el cual Dios nos ha dado un adorno y honor a María, para que en ella y ella sea la madre de su único hijo. Ella fue el espejo de la fe en la cual nosotros tenemos que traer a Dios. Tenemos que aprender que el solo título de madre es muy útil. En realidad necesario es el conocimiento de ella
y que no hay entrada a la vida permanente a menos que nosotros recibamos en el cuerpo, en la matriz de esta madre. Mientras ella entonces nos da a luz y nos alimenta de sus senos y finalmente nos preserva y nos mantiene bajo su guía y gobierno. También se ha notado que fuera de la matriz de la iglesia, uno no puede esperar perdón de pecados y salvación. En esta frase de Calvino, que está en sus instituciones, en lo que se refiere a la iglesia, está hablando y se señala, está hablando un término figurativo de la mujer y señala a la iglesia. Los reformadores no creían en gobiernos e instituciones para eclesiásticos. Ellos creían que todo tenía que venir en la iglesia. Pero algo muy interesante, Calvino sigue y dice, referente a Elvidio, ¿no? Por ejemplo, Calvino dice, él pensó que María permaneció virgen, dice. Aquí le está refutando un tal Ovidio que decía que la virgen solamente era virgen hasta que dio a luz su primer hijo. Pero cuando dice su primer primogénito, Calvino dice solo con el propósito de informarnos que fue nacido de la Virgen. Lo que fue, lo que pasó después, los historiadores no nos informan, y ningún hombre obstinadamente, entonces va a mantener este debate, al menos que esté o que tenga el deseo de disputar este tema. Calvino creyó en la virginidad de la Virgen María. Y estuvo, inclusive le conocía la teoría que circulaba en su tiempo de que María tuvo otros hijos. Bueno, este es un tema interesante, porque aquí están viendo, y Calvino lo dice ahí, de que Calvino creía que María realmente permaneció virgen. Referente a Madre de Dios, Calvino dice, no se puede negar que Dios, en escoger a María como la madre de su hijo, le dio a ella el grande honor. Elizabeth llamó a María Madre del Señor, porque la unidad de la persona estaba en dos naturalezas de Cristo. Mira, tal como que ella pudo haber sido la madre de un hombre mortal engendrado en su vientre, pero al mismo tiempo ser la madre del Dios eterno. Mire, eso es lo que dice Calvin en cuanto a eso. O sea, no era una exageración o una actitud, diríamos, desde el punto de vista de herejía. No, no, hermano, no, no. Tenemos nosotros que entender este aspecto en cuanto a lo que María se entiende es la Madre de Dios. El argumento va así. Esto es algo que se enseñó para sintetizar. Dado que María es la Madre de Jesús, ahí nadie lo niega, debe concluirse que ella también es la Madre de Dios. ¿Por qué? Ya hemos visto. Hermano, volvamos al principio, por eso tienen que escuchar. Calcedonio enseña que en la persona de Jesús está la completa humanidad de Jesús y su completa divinidad. No se mezclan, sino que están unidas y subsisten. ¿Ok? Completa humanidad, completa divinidad. Entonces, no hay forma de salir de este silogismo, cuya forma válida ha sido reconocida por las personas que estudian lógica desde antes de la época de Cristo. Aunque María es la madre de Dios, ella no es la madre en el sentido de que es la más antigua que Dios o la fuente de la divinidad de su Hijo. No, porque no es ninguna de las dos. Más bien, se dice que ella es la madre de Dios en el sentido de que ella llevó en su vientre a una persona divina, que es Jesucristo, Dios en la carne, y en el sentido que ella contribuyó el material genético a la forma humana que Dios tomó en Jesucristo. En otras palabras, entonces, María es madre de Dios porque llevó en su vientre a Jesús, el Hijo de Dios, que tenía la naturaleza
completamente humana, completamente divina. ¿Se entiende ahora entonces por qué el concilio de Calcedonia? No lo dice César Arévalo, para que no digan por ahí, dijo, oh, el hermano dijo esto. No, yo no digo nada. Simplemente estoy afirmando lo que obispos cristianos, y escuche bien esto, usted tiene que aprender a expresarse. Obispos cristianos en el año 451. No diga, oh, el hermano César dijo esto. No, yo no digo nada. No inventé esto hoy día en la mañana, no lo inventé. Esto es una respuesta a las herejías que pasó en el año 451. Usted tiene que decir así, en el año 451, en la ciudad de Calcedonia, en Turquía, así con propiedad usted tiene que hablar. Se reunieron los obispos de Asia y concluyeron en cuanto a la naturaleza de Cristo, que Cristo es completamente hombre, completamente Dios. No se funden esas naturalezas porque están en una persona. Él fue engendrado por el Padre antes de los siglos y fue engendrado por María la Virgen, siendo ella la Madre de Dios cuando el ángel puso entonces la semilla en su vientre. Nació como hombre, pero también tenía la naturaleza divina. Entonces, si tiene la naturaleza divina, Jesús es Dios. Es en ese sentido. Recuerde, no ponga en mí lo que yo no digo. Es en ese sentido, de acuerdo al concepto calcedónico, a la doctrina de Calcedonia. Repito, hoy día usted va a tener que repetirse y soñar con el concilio calcedonio. Yo quiero que usted sueñe con el credo de Calcedonia para que entienda. El credo de Calcedonia enseña y repita. Usted tiene que repetirlo, repetirlo, repetirlo. Jesús completamente divino, completamente humano. Dos naturalezas en una persona. Una persona. Completamente hombre, completamente Dios. Es nuestra naturaleza, pero sin pecado. Nació de la Virgen María, Madre de Dios, porque Jesús lleva la naturaleza divina. Lógico. Si Jesús lleva la naturaleza divina y es Dios, la Madre Virgen María, es lógico decir y concluir de que María es la Madre de Dios. Por Jesucristo su naturaleza. Pero también la madre del Hijo del Hombre, porque fue hombre. Entonces, no hay ninguna contradicción teológica, porque se parte del hecho que Jesús, como Hijo de Dios, Hijo implica humanidad, Dios divinidad, nació de la Virgen María con la naturaleza humana y divina, y si es divina, es lógico decir que María es la madre de Dios. Muy bien, este es un tema muy interesante. Espero que usted lo haya entendido, haya prestado atención. Recuerde que después de esto se va a olvidar más del 75% porque así es. Entonces usted tiene que repetirlo, para que usted entonces capte, aprenda en su mente lo que significan los conceptos de aquí. Y esto lo debatieron en el año 351. Usted es bienaventurado que está conociendo lo que los antiguos cristianos debatieron. Qué maravilla, ¿no? Que nosotros ahora estamos siendo testigos y estudiando lo que otros pues se rompieron la cabeza tratando de refutar a todos los heréticos. Aquí entonces, hermanos, llegamos al final de esta reunión. Espero que el material presentado haya sido de gran bendición para usted. Y le deseo pues que sigamos nosotros aprendiendo en este mes que se dice de la Reforma, más referente a la doctrina cristiana. ¿Qué se va a enseñar el próximo viernes?
Todavía no lo he decidido, pero le haré saber y tiene que ver también con la teología cristiana. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendice a mis hermanos presentes. Que tu gracia y tu paz sea con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Y todos ahí en su casa dicen amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes ahí que están presentes, ahora y siempre. Amén.